Ocaña, leyendas, historias y algún que otro chascarrillo. Entonces conoceremos las leyendas de Ocaña a través de su pasado. Vamos a recorrer los lugares más desconocidos. De hecho, yo he conocido, a pesar de estar ya en Ocaña, ¿No digas nada? eso no lo digo. He conocido eso desde que nací hasta ahora. Un trecho de Ocaña que no conocía. Entonces vamos a conocer a héroes, a villanos, a damas, a caballeros que aparecen en esos lugares recónditos de Ocaña. ¿Os atrevéis? Pues esperemos que sea de vuestro agrado, que lo paséis muy bien y que bueno, que os quede en el recuerdo lo que vamos a contar, para que luego vosotros lo contéis a vuestros nietos y a vuestros hijos. Son leyendas basadas en historias. Así que vamos a andar un poquito, lo vamos a pasar en bien. Bien, después de esos orígenes de Ocaña, digamos, nos trasladamos al siglo XII, que es el momento de la fundación de la iglesia de San Pedro, que estaba construida justo detrás de la fachada del ayuntamiento, ¿vale? En la parte de atrás. Esta iglesia de San Pedro era sala capitular de los caballeros de la Orden Militar de Santiago. En esa sala capitular ellos celebraron sus capítulos generales cuando por urgentes motivos no lo podían hacer en Uclés, que era donde ellos tenían su sede, o en San Marcos de León. Esta iglesia de San Pedro, tan importante en su momento, siempre ha sido considerada capilla real. Pues que en diversas dependencias cercanas a donde se encontraba San Pedro, aparece una señora mayor y una niña vestida de blanco. A la niña a tal punto se le ha llegado a poner nombre, se le llama la niña Carmencita. Entonces ha habido algún que otro caso raro, sobre todo da muchísima cosita el cruzar la plaza de noche y mirar al balcón central del ayuntamiento. Yo no lo digo por nada, pero si veis algo blanco que se mueve, que sepáis que es la niña Carmencita. ¿Y por qué están ahí? Porque piden que se vuelva a hacer el sitio donde estaban enterrados, porque se movió la iglesia, se movió la cimentación, se movieron los cuerpos, pero ¿dónde quedaron las ánimas? Seguimos. Un momento. Venga chicos, aquí haciendo fuerza, no se mueven los coches, no muevan. A ver, nos vamos a ir adentrando, no sé si se me oye. Sí. Nos vamos a ir adentrando en lo que es la zona más antigua de Ocaña, hasta llegar al castillo. Estamos al final de la calle Villalobos, zona donde se establece parte de la nobleza aquí en Ocaña. En Ocaña había hasta 300 casas de hijos de algo, de nobles, de hombres de armas y de letras que se establecieron en Ocaña y que levantaron sus casas, sus palacios, con sus blasones que hoy día todavía permanecen en fachadas y en patios interiores. Dos de las familias más importantes que hubo en Ocaña eran las familias de las casas de los Romanes y de los Arnaltes, que además estaban enfrentadas, eran las más ricas y poderosas y estaban enfrentadas. La casa de los Romanes era la más antigua, se establece aquí Pero Fernández de Bustos y a partir de ahí derivan apellidos que utilizamos hoy día. Lo mismo hay aquí de la casa de los Romanes y de los Arnaltes. A ver, voy a decir algún apellido. De los Romanes derivaron apellidos como Bustos, Mesía de Figueroa, Cárdenas, Frías, Agraz, que tenéis el escudo con unas uvas en... Parece que no, en la calle. A vuestros abuelos, bisabuelos, padres, de las leyendas y de la historia de Jesús de Cuevas. La ermita de Jesús se hace sobre las, bueno, no sobre las ruinas, precisamente al lado existía una gruta, una cueva, que fue donde se encontró
Jesús de Cuevas. Nos cuenta la leyenda que un señor que se llamaba Santiaguillo, el alfarero, un día que hacía muchísima tormenta, venía del campo y no sabía dónde resguardarse. Vio la cueva y se metió dentro de la cueva. ¿Qué pasó? Que los relámpagos iluminaban la cueva y él estaba con un miedo atroz. Y sobre todo cuando uno de los relámpagos ilumina a un hombre. Entonces se asustó muchísimo. No sabía quién era. Lo que veía era que ese hombre no se movía. Por fin esperó a que hubiera otro relámpago y ver a ver qué era lo que tenía enfrente. Tener en cuenta que ahora mismo nos encontramos en la última parte, esto estaría en redondo, lo que sería la muralla de Ocaña. Porque toda esta parte, que entramos dentro de lo que era la ciudadela más antigua, la parte morisca, la parte más antigua de Ocaña, estaba rodeado por una muralla de las que se ha mantenido hasta el siglo XIX, acaba por desaparecer. Entonces, toda esta parte que estáis ahora, estas calles, ni siquiera existirían donde estáis. Todo estaría cerradito, porque aquí acabaría, y se le llamaría barrera, porque vivirían a las afueras de esa muralla, que sería toda esa parte extramuros. Y ahí habría casas también, ¿vale? Lo que pasa es que no han llegado hasta nuestros días. Y ahora continuamos por el... Subimos por calle Barreras. El barrio árabe, la parte más antigua de Ocaña. ¿Cómo apoyarse? No apoyarme. Vamos a poner ahí. Genial. Mira, aquí del pelón. Nos encontramos en la calle Bailén. Estamos todo el grupo ya. Va viniendo. Están pasando todavía. Regalos más, que no hace calor. Nos damos calor humano, por favor, calor humano. Un abrazo. La casa de Alonso de Céspedes. Alonso de Céspedes era un valiente capitán, era un hombre bien alto, parecido, y de una gran fortaleza física. Sus historias las relata Lope de Vega en su obra El valiente Céspedes. Él se le llegó a denominar el Hércules de Ocaña. Su primera proeza la hizo a los 6 años, cuando, a ver los niños, taparon los oídos. Cuando... Ya, si esto ya no... Está la videoconsola. Sí, además, ¿verdad? Con los juegos. Lo que hace a los 6 años es degollar, prácticamente arrancar el cuello a un cisne, que era un cisne muy grande y que asustaba a sus hermanos. Luego, yo lucho por ti, si el premio es lo que yo elija. Dice el rey, venga. Elige, ¿qué pediría? ¿Dinero? Pues él solamente pidió darle un abracito al molinero. Él ganó, le pusieron al molinero delante y habéis visto cómo está la fuente, ¿no? Pues lo apretó y por eso se cuenta que esa fuente es el abrazo del molinero. Porque ese no es solamente Hércules y Atlante, sino que fue Céspedes el que allí en Aranjuez le dio ese abrazo al molinero, que no le hizo polvo, cegó su vida. Entonces, para que veáis un poco las leyendas que se cuentan sobre este caballero. la casa de Céspedes, bueno, Sí. La casa de Céspedes. la casa de Céspedes que os he comentado, que está ahí en la Plaza de Santa María, tiene un escudo con 2 serpientes entrelazadas que simbolizan la astucia y la prudencia, por otro lado. Y esa casa, ese escudo no es de Céspedes, ese escudo es del linaje Gutiérrez, también un linaje muy extendido aquí en Ocaña. Lo que pasa es que el linaje Gutiérrez llegó a entroncar con Céspedes, y en esa casa vivió Alonso de Céspedes, que murió
muere después de tantas hazañas, tanta fortaleza física, muere de un balazo en una refriega en las Alpujarras, en Granada. Está enterrado en la iglesia de Restaval, de Granada. Encontraba la mezquita. De la mezquita no queda nada. Sabemos que fue mezquita porque debajo de la torre está el minarete. Se han encontrado gente que ha pasado y ha visto que realmente era el minarete. La iglesia de Santa María ha tenido a lo largo de los siglos y del tiempo pues numerosas reformas y numerosas restauraciones. Todos conocemos actualmente la iglesia y concretamente conocemos las capillas que tiene la iglesia, pero seguramente hay muchas capillas de las que no sabemos su historia y sobre todo de las imágenes que en ellas se encuentran. Mirad, había un Cristo que se conocía como el Cristo de los pajarillos. Su fiesta se celebraba ya en primavera y la iglesia, cuando llegaba a su fiesta, se adornaba con tomillo, con toda serie de plantas que quedaba la iglesia como si fuera un bosque. Después de todo eso, la gente lo que hacía era, después de decorar, quedando trozos dentro del ramaje, ponían jaulas con pájaros. En el momento que tocaba el órgano de la misa, pues imaginaros vosotros la que se liaba. Los pájaros empezaban a cantar como locos. Cuando se salía de la función, los hombres empezaban un poco a echarse en cara de a ver quién era el pájaro que mejor había cantado. Después de esa fiesta, lo que se hacía era por la tarde una procesión. La procesión recorría los conventos de las Clarisas y de las Carmelitas. Y por la noche, unas verbenas. Seguramente hay gente aquí que sabe lo que eran las verbenas del arco. Las verbenas del arco que se hacían en el arco y se hacían también en la calle Alejandro Pacheco, justamente donde estaba el Cristo. Y la verbena del arco era al final de la calle Toledo. Si os molesta la copia, nos lo decís. Bueno, pues paramos en esta zona porque aquí tenemos, o tendríamos, vista de todo lo que era el castillo de Ocaña. El castillo de Ocaña no hay referencias de su fundación, aunque ya se nombra como fortaleza árabe en romances moriscos y en la Reconquista. Entonces, Ocaña siempre ha estado fortificada, es decir, tenía su muralla, una muralla que no era una muralla sólida como la de Toledo o la de Ávila, sino que era de tapial, eran a modo de cercas, eran piedrecitas del terreno que iban desapareciendo a medida que iba aumentando la población. Entonces teníamos esa Ocaña cercada y el castillo en esta zona. El castillo pasa a manos cristianas con Alfonso VI, que a su vez la cede, en la encomienda del año 1173, la cede a dos ocañeses. Bueno, pues en toda ruta de leyendas tiene que haber algo esotérico, ¿no? No, por favor. Y Ocaña es conocida por todo el agua del subsuelo que atrae esas... No me he puesto el todo. Mira, lo voy a poner ahí. Que atrae todas esos entes. No se ha puesto, acaba de salir. Esos entes característicos. Y sí que tenemos en Ocaña ciertos entes y ciertas tradiciones o cuentos que no han llegado hasta nosotros, o que muchos de nosotros no conocemos. ¿Sabéis lo que es un tintinito? Cuéntanoslo. ¿Sabéis lo que es un duende? En estas zonas los duendes son llamados tintinitos. Los tintinitos. Es que por ahí detrás no lo habían entendido. Vale. Tintinito. Espera, te voy. Tintinitos. Pues estos tintinitos siempre hacen de las suyas. Pueden ser buenos o pueden ser malos. La verdad es que son burlones y juguetones como cualquier duende. Y están en muchas de nuestras casas. Si pues esconden las llaves, en el frigorífico, si no encontráis un zapato, un calcetín. Mamá, he dejado los pantalones aquí.
Y los apuntes, ¿dónde está mi libro? Esos son los quintilitos, donde el canal, todo lo que salía del castillo caía hacia acá, luego se convirtió en lo que es la bajada del matadero, por hacer el matadero ahí abajo. Pero aquí contaros que es la separación entre el barrio judío y el barrio árabe, que venimos. Y contaros un caso muy especial que se junta en Ocaña por la Inquisición. Es un caso que se junta en el año 1588 sobre Elena o Heleno de Céspedes. Es raro, ¿verdad? Elena o Heleno de Céspedes o Helena de Céspedes nace en Granada en el año 1545, perdón. Nace en Granada y nace como esclava porque es hija de una mujer africana. Se casa como mujer y en una reyerta ella escapa de su casa porque no quiere vivir con su marido ni seguir viviendo, aunque está casada, como esclava. Se disfraza de hombre y empieza a combatir en la guerra de las Alpujarras. Al ir vestida de hombre, empieza a ligar un montón. Un hombre sin barba, un hombre más delgado, más estilizado. Todos en aquella época eran corazones, como ahora. Súper estilizada, sin barba, morena, porque al ser mestiza, pues la mujer tenía mucho atrayente como hombres. Hasta tal punto que se casa en Yepes con una mujer de Cienpozuelos. Ella había aprendido de un médico valenciano todo lo que sabía y se defiende como médico en estas zonas. Pero otra mujer se enamora de ella en Yepes y le denuncia por violación. Para mí hasta hoy, el día de la ruta. ¿Vosotros lo conocíais? ¿Sí? Pues este estaba desconocido. De eso se trata en esta ruta, de que no solo conozcáis la historia, sino que descubráis también el pueblo. Vamos a subir por esta escalera, pero sobre todo lo que quiero haceros mención en esta zona es de la hechicería en Ocaña. En Ocaña tuvimos, os han dicho que yo era la que contaba las cosas malas, ¿vale? En Ocaña Lo he advertido. tuvimos grandes hechiceras o grandes brujas, como fue el caso de la Urraca o de la Petronila. Entonces, como somos muchos, vamos a ir subiendo despacito, a ver si nos encontramos alguna, ¿no? Mira, ¿a quién queréis? ¿A la Urraca o a la Petronila? Que les vas a asustar ya. A ver. ¡Déjenos paso! ¡Déjenos paso! Yo tampoco. Ah, claro. Y sabía que existía la segunda. Eso es así, pues nada, un susto, ¿no? Pero un sustito. La gracia va a ser bajar. No, salido por el otro lado. Ah, vale, vale. Creo que debemos seguir a la chica, que saben dónde vive. Merce lo sabes. Nada, nos metemos primero. Aquí. Gracias.
luego. Buenas noches. Adiós, chicas. Jefa. Voy. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Cuando vayas Buenas noches. Hola, buenas. Sí, la historia según ve que hay un problema lo de la bruja. Buenas noches. Hola. Establecimientos para ello, porque además estaba bajo protección municipal, no se podía acudir a las mancebías armados. Entonces, mancebías había en las poblaciones más populosas. Entonces, hay documentos que nos dicen que había mancebías en Guadalajara, en Villanueva de los Infantes y en Ocaña. A partir del año 1478 es cuando vemos las mancebías aquí en Ocaña, de la mano de Juan de Buendía. Las pasa a Alonso de Yepes y él las pone en manos de Fernando de Frías, ilustre personaje de Ocaña, hijo de aquí de Ocaña, al igual que el resto de los dos anteriores. Creo que sí. Pues parece estar en deuda conmigo. Nunca olvido una cara, y la suya me es bastante conocida. Y menos un trabajo de grandes posibles. Y el suyo creo recordar que lo fue. ¿Y sus excelencias? ¿Quieren que les ayude en alguno de sus deseos? Tengo brebajes para el crecimiento de pelo, para avivar el deseo, veneno para el enemigo, no dejan rastro. Si algunos de ustedes quieren mis servicios, voy a estar cerca de la casa de la boda. Soy muy conocida en la villa. Tan solo pregunten por la Celestina. Antes de irnos, a raíz de lo que ha dicho la Celestina, de que tenía brebajes para el crecimiento del pelo, hemos dejado atrás Ronda de Chamorro, y Chamorro parece ser que no sabemos si sería un pintor, dos pintores, uno de Sevilla y otro de Zaragoza, que vivieron en esa calle, o también un gentilicio de algún ocañense que vivió en esa calle, y porque Chamorro significa que tiene la cabeza esquilada. Un pelón, de toda la vida. Yo diciendo, a ver si se va alguno, a ver si se va alguno. No, sí, todos pegados. Solo dos. ¿Dos han desertado? Sí. Oye, ¿los tienes controlados? ¿Has contado los que vamos? Nos hemos visto a hurtadillas de irse. Uy, de verdad, y no, de verdad, yo ya me hubiera ido hace 2 horas. Bueno, pues creo que ya estamos todos. Vale, pues esto es mía y nos queda al final. No sé si saltarme. La calle que tenéis enfrente es la calle... Espérate, eso lo cuentas luego. Esto lo cuentas luego, sí, venga, va. Me quedo yo. A ver, estamos en la Plaza Oñate y en esta plaza se celebraban los juicios o los autos de fe por la Inquisición. Ay, perdóname. Yo ya voy penando. Los autos de fe por la Inquisición. En casi todos los pueblos de la comarca podéis encontrar cruces verdes. Una cruz verde es cuando se hacía un auto de fe, un juicio masivo para los judíos sobre todo. Aquí en Ocaña tenemos esa cruz verde en la iglesia de San Juan, luego la buscáis, hay una cruz tallada donde daría la capilla de los Chacones.
y ahí hay que buscarla. Pero realmente los autos de fe se celebraban en plazas abiertas y se juzgaba por los hechos que habían ocurrido o por demostrar las ideas de cada uno, judaizantes o si como en el caso de Elena de Céspedes, pues tenía que demostrar lo que era la mujer o si era un hombre. Entonces, para estos juicios, Fernando el Católico regaló una campana para que sonara cuando antes de que se celebrara el juicio, llamar a la gente a ese sonido. También los judíos, que eran carniceros, tenían a lo largo de la calle. La calle se llama Santa Catalina porque había una ermita. Esta ermita, que la funda, es la tía de Isabel la Católica, que se llamaba Catalina. Perteneció, bueno, actualmente es propiedad de gente particular. Ya sabéis que Ocaña estaba llena de conventos y estaba llena de iglesias. Hay casas que todavía siguen conservando la estructura de esas iglesias. Seguramente os acordáis, y si no os habéis dado cuenta, seguro que ahora cuando paséis lo vais a ver, es la iglesia de San Ildefonso. La iglesia de San Ildefonso es la iglesia donde se encuentra ahora la guardería Timón, la casa de los Puche. Era la casa era una iglesia. Fijaros cómo será que aún se conserva la cúpula de la iglesia, con las pinturas originales, tal cual se pintaron en el siglo XIX. Bueno, pues ya que estáis conmigo, cuidado, que estás con la cabeza. Aquí ya no. Vete la araña. ¡Ay, no toques! Me cae en la cabeza. ¡Ay, cállate la araña! La araña es como los bichos. Mira, seguimos bajando la cueva. Mira cuántas arañas. No, aquí ya no hay, ¿eh? Cuidado, que me das otra vez. Va muy alta. ¡Cuidado! ¿estamos todos ya? Estamos todos. ¿Qué tal francés? François. Mira, ¿cómo te ha puesto? Te ha puesto blanco. Bien, nos hemos hecho fui a darle un último beso, le dijo margueño y oro. A partir de ahí, ella se dedica a buscar algo, documentos, algo, lo que fuera, que le llevara a ese oro, a ese tesoro. Ella traslada el bargueño de su abuelo, lo traslada a la casa deshabitada de su abuelo, y ahí ella durante días, meses, años se dedica a buscar en el bargueño una clave que le dé para descubrir ese tesoro. Ella se descuida completamente de ser una joven bella, con relativamente desahogo económico, con un excelente porvenir, pues ella se vuelve un ser ruin, apático, de ser joven, con cabellos negros, ojos azabache, se vuelve casi una bruja despreciada por todo el mundo, incluso por los de su misma familia, por la familia judía. Entonces ella, un día, en el bargueño, descubre la famosa llave. Una llave y un pequeño plano, que indicaba cómo llegar a la zona donde se encontraba, a la sala donde se encontraba ese tesoro. Ella abre con la llave una puerta de listones de madera y accede a una estancia llena de libros, de legajos antiguos, con un sillón, con un respaldo.
sí, muy cómodo. Ella encuentra la ocasión, esa comodidad de ese asiento, y se dedica durante años a leer todos esos legajos, todos esos libros, hasta cientos de libros que había en esa estancia, para descubrir dónde se encontraba ese tesoro que le señaló su abuelo. Como les digo, pierde todo contacto con el exterior, buscando, leyendo esos libros, y en una ocasión, un día, una torre de libros, de legajos, se desmorona, cae, y ella descubre una gatera, un hueco. Ella entra por ese hueco, y al final de esa galería hay una última estancia donde ella, después de entrar, pues descubre, se le ponen ella grita de júbilo, se le ponen los ojos desorbitados. ¿Por qué? Porque descubre todo el tesoro que le había marcado su abuelo. Era una sala toda ella repleta de oro, con monedas, con onzas de oro, con joyas que ella todos los días contaba y recontaba, y se probaba todas las joyas que había de distintas maneras en esa estancia. Esa era su vida, contar y recontar todo ese tesoro. Y un día ella escucha ruidos, como los de ahora. Escucha ruidos, y es porque en la sala anterior a donde ella había accedido, había unos albañiles haciendo unas obras. Ellos ven la oquedad, el agujero, y la tapan, desacertadamente la tapan. Ella les oye, pero no hace nada, no sale, porque piensa que le van a quitar su tesoro. Los albañiles terminan, tapan con piedras y con adobe, y Sara, la hermosa judía, se queda emparedada, encerrada en su tumba de oro. Entonces, la casa ha tenido rehabilitaciones, y hay muchos ramales que nos llevarían hacia esa oquedad y a ese tesoro que encontró Sara, la hermosa judía. ¡Mi oro! ¡Dame mi oro! ¡Me queréis quitar mi oro! ¡Y es mío! ¡Dame mi oro ya! Cuidado con los picos. ¡Es mi oro! ¡Es mi oro! ¡Mi oro! ¡Es mío! ¡Me lo queréis quitar! ¡Iros! ¡Iros que me es mi oro! ¡Que es mi oro! ¡Es mío! Sara, tranquila, nos vamos, dejamos a Sara con su tesoro. Ahora arriba no contamos nada de Sara, ¿vale? ¡Mío! Se lo he dicho además que no. Pasó con algo. ¿Cómo se mete? A ver si le van a cerrar las puertas. Todavía no me acuerdo de todo.